Descubrí que mi hijo no era mío, y expuse a mi esposa infiel delante de todos. Hay días que comienzan con el alma pesada, aunque el cielo esté despejado. Aquel miércoles por la mañana me desperté con una presión extraña en el pecho. No era enfermedad, ni cansancio, ni estrés del trabajo. Era algo más, como si mi instinto intentara avisarme de algo que aún no podía ver con claridad. Mi nombre es Santiago. Tengo 37 años, una carrera sólida como ingeniero, y hasta hace poco, una familia que consideraba perfecta, mi esposa Claudia, con quien llevaba 7 años de matrimonio, y Matías, nuestro hijo de 5, el centro de mi universo. Matías tenía mi sonrisa. Eso solía decir todo el mundo. Pero últimamente empecé a notar pequeñas diferencias. Tonterías al principio. Su tipo de sangre no coincidía con el mío ni con el de Claudia. Su nariz parecía la de alguien que no éramos ninguno de los dos. Y su cabello, demasiado oscuro para ser genético en nuestra familia. Al principio ignoré mis dudas. Me sentía miserable solo por pensarlo. ¿Qué clase de padre sospecha algo así? Pero la semilla estaba plantada. Y como todo pensamiento oscuro, creció. Una tarde, mientras Claudia preparaba la cena y Matías jugaba en el sofá, no pude más. Lo miré con atención y sentí un nudo en la garganta. No era culpa suya, lo sabía. Pero algo no encajaba. Esa noche, sin decir nada a nadie, compré un kit de prueba de paternidad por internet. Lo escondí en el fondo del armario y lo dejé ahí durante una semana. Me odiaba por desconfiar de mi esposa y de mi hijo. Pero al final, la duda fue más fuerte. Una madrugada, mientras Claudia dormía profundamente, tomé una muestra de saliva de Matías, que dormía plácidamente en su habitación. Fue como robar un pedazo de mi alma. Envié la muestra al laboratorio con la mía, temblando. Los días de espera fueron un tormento. Cada vez que Matías me llamaba papá, sentía una punzada en el pecho. Me obligaba a sonreírle, a abrazarlo, a seguir siendo el hombre que él creía que era. Pero por dentro, me estaba desmoronando. Una semana después, llegó el correo. El sobre estaba sellado, sin remitente, tan frío como lo que estaba a punto de descubrir. Me encerré en mi estudio, con las manos sudorosas. Abrí el sobre y leí los resultados. Probabilidad de paternidad, 0%. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Me quedé inmóvil por minutos, con los ojos clavados en el papel. Todo mi cuerpo temblaba. No podía respirar. No es posible, susurré. Pero ahí estaba. Negro sobre blanco. No era el padre biológico de Matías. Me levanté tambaleándome, como si el suelo se moviera bajo mis pies. Me miré al espejo. No reconocía al hombre frente a mí. Los ojos estaban vacíos, llenos de una furia contenida y un dolor imposible de explicar. La traición venía de la persona en quien más confiaba. Claudia. La mujer que había jurado amarme, respetarme, construir una vida a mi lado. Esa noche, no dormí. Solo observé su rostro mientras descansaba. Y por primera vez, no vi a mi esposa. Vi a una extraña que me había mentido durante años. Mi mundo se acababa de romper. Y yo no sabía aún si iba a reconstruirlo, o a dejar que se viniera abajo por completo. El día amaneció, pero yo seguía atrapado en una noche sin fin. Claudia se despertó como si nada, estirándose suavemente en la cama, con esa expresión plácida que tantas veces admiré en silencio. Me dolió verla así. Tan tranquila. Tan ajena a la tormenta que me desgarraba por dentro. ¿Estás bien, amor?, preguntó, notando mis ojeras y mi expresión distante. Asentí en silencio, incapaz de mirarla a los ojos. Quería gritarle. Exigirle una explicación. Quería que lo negara. Que me dijera que todo era un error. Que el laboratorio se equivocó. Pero por dentro, algo me decía que no había error. Que lo que leía en sus ojos, ahora que miraba bien, era miedo. Y culpa. Esperé a que Matías se fuera al jardín con su bicicleta. A que la casa se quedara en silencio. Claudia lavaba los platos en la cocina. Me acerqué con pasos firmes, con el sobre en la mano. Tenemos que hablar, dije. Mi voz era dura, quebrada. Ella se giró. Me miró. Y entonces lo supe.
No dijo nada. No hizo falta. ¿Qué pasa, Santiago? Dejé el sobre en la mesa, abierto. El resultado a la vista. Claudia se quedó helada. Por un momento, pensé que iba a desmayarse. Dime que esto no es cierto, susurré. Dímelo. Mírame a los ojos y dime que Matías es mi hijo. Sus labios temblaron. Pero no dijo nada. Dímelo. Grité. Ella rompió en llanto. Se cubrió el rostro con las manos. Sus piernas flaquearon y se dejó caer en la silla. Santiago, yo, no sé cómo pasó. Fue solo una vez, antes de casarnos, no pensé que, yo creí que era tuyo. Sentí que me ahogaba. Una vez. ¿Me juraste fidelidad con un hijo de otro en el vientre? ¿Te burlaste de mí? No. No fue así. No sabía. Te lo juro, no lo sabía. Quería pensar que era tuyo. ¿Pensar? Pensar. Crié a ese niño como mío durante 5 años. Le di todo. Y tú lo sabías. Claudia sollozaba, pidiendo perdón, diciendo que me amaba, que nada de eso había sido planeado, que jamás quiso hacerme daño. ¿Quién es el padre, Claudia? Pregunté, con los dientes apretados. Bajó la cabeza. No lo sé con certeza. ¿Ni siquiera eso sabes? Sentí una rabia que me quemaba las entrañas. Golpeé la pared con el puño, fuerte. Tan fuerte que me dolió el brazo. Ella dio un brinco. ¿Y Matías? ¿Cómo se lo voy a decir? ¿Cómo le explico que no soy su papá? Que su mamá me engañó y le mintió toda la vida. Claudia se arrastró hasta mí, tomándome la mano. No le digas nada, por favor. Él te ama, tú eres su padre, Santiago. No necesitas saber. Me alejé, con asco. No me manipules. Tú decidiste esto. Tú destruiste todo. Ya no hay vuelta atrás. Subí a mi habitación y empecé a hacer maletas. El sonido del cierre era como un tambor marcando el final. ¿Te vas? Preguntó con voz ahogada. Sí. Y quiero que te vayas tú también. Quiero esta casa vacía. Me buscaré un abogado. Esto no se queda así. Ella se arrastró detrás de mí, llorando. No le hagas esto a Matías. Él no tiene la culpa. Me giré, con el corazón en 1000 pedazos. ¿Y yo sí? ¿Yo tengo la culpa de que me hayas mentido 5 años? ¿De que me hagas criar a un hijo que no es mío? Por primera vez, la vi sin máscara. Desnuda de excusas. Y supe que lo había perdido todo. Me encerré en el estudio, llorando en silencio. Y desde la puerta, escuché la voz de mi hijo. ¿Papá? ¿Por qué mamá llora? Cerré los ojos, apretando los dientes para no romperme del todo. No supe qué decirle. Solo lo abracé. Y en ese abrazo, supe que, aunque su sangre no fuera mía, mi amor por él no iba a desaparecer tan fácilmente. El silencio se volvió un huésped permanente en mi casa. Después de aquella confrontación, Claudia intentó quedarse unos días más, tal vez aferrándose a la posibilidad de que yo cediera, de que la costumbre venciera a la traición. Pero yo no podía mirarla sin que se me revolviera el estómago. Cada vez que pasaba cerca, mi mente revivía ese momento frente al papel, ese instante en que todo lo que creía se desmoronó. Esa mañana, le pedí que se fuera. Quiero estar solo, le dije con voz firme. Quiero pensar. Necesito espacio. Claudia bajó la mirada. No discutió. Hizo una pequeña maleta, besó a Matías mientras él jugaba con unos carritos en el suelo, y salió por la puerta sin mirar atrás. No hubo lágrimas de despedida. Solo un portazo que resonó como una sentencia. Quedamos Matías y yo. Mi hijo. O al menos, quien creí que lo era. La confusión me carcomía. ¿Cómo seguir adelante sabiendo la verdad? ¿Cómo separar el amor de la sangre? ¿Cómo explicarle a un niño de 5 años que su mundo, su familia, ya no era lo que parecía? Y, aún así, cuando lo veía correr por el pasillo, con sus ojos brillantes, riendo con esos sonidos tan suyos, no podía evitar sonreírle. Lo amaba. Lo amaba tanto. Pero ese amor ahora estaba herido, contaminado por el engaño de su madre. Papá,
¿Por qué mamá no duerme aquí? Preguntó una noche, cuando le arropé en la cama. Mi corazón se apretó. Tu mamá está en casa de la abuela por unos días, campeón. A veces los adultos necesitamos tiempo para pensar. Me miró con sus ojitos grandes, tratando de entender. ¿Peleaste con mamá? Asentí con tristeza. Sí. Tuvimos una discusión, pero no te preocupes. No es tu culpa, ¿ok? Él se acurrucó contra mi pecho. Yo te quiero, papá. Sentí un nudo en la garganta. Yo también te quiero, hijo, respondí, aunque por dentro la palabra hijo doliera como una astilla clavada en el alma. Los días siguientes fueron mecánicos. Me levantaba, lo llevaba al jardín, trabajaba desde casa para evitar preguntas incómodas en la oficina. Me aseguraba de mantener las rutinas de Matías intactas, como si nada hubiese cambiado. Pero cada noche, al apagar las luces y quedarme solo en la oscuridad, las preguntas volvían como un eco cruel. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué fingir tanto tiempo? ¿Qué clase de amor permite esa traición? Comencé terapia. Lo necesitaba. Una parte de mí temía que mis emociones afectaran a Matías, que mi rabia se le colara en los gestos, en los silencios. Y en esas sesiones, con una terapeuta paciente y directa, entendí que tenía que separar a Claudia de Matías. Que él no era culpable. Que no debía pagar por las decisiones de su madre. Una tarde, recibí un mensaje de Claudia. Santi, sé que no tengo derecho, pero necesito verte. Por favor, aunque sea 10 minutos. Es importante. Pensé en ignorarla. Pero algo en mí, quizás necesidad de cerrar heridas, aceptó. Nos vimos en una cafetería discreta. Ella estaba demacrada. Ojerosa. Apenada. No llevaba maquillaje. Solo lágrimas acumuladas. Gracias por venir, dijo con voz baja. Habla. Quiero pedirte perdón. De verdad. No por mí, por Matías. Él no entiende nada. Me pregunta por ti, ¿por qué no está en casa? Me rompe el alma. Santiago, para él tú eres un mundo. ¿Y tú? ¿Tú qué eres, Claudia? Ella bajó la vista. Una cobarde. Una mentirosa. Y merezco todo esto. Pero él no. Por favor, no le quites tu amor. Me quedé en silencio. Luego respondí con calma. No estoy seguro de qué haré. Pero lo que tengo claro es que no volveré contigo. Eso se acabó. Ella asintió. Ya no luchaba. Solo lloraba en silencio. Cuando regresé a casa, Matías corrió a mis brazos. ¿Fuiste a ver a mamá? ¿Está bien? Sí, está bien, le respondí, abrazándolo fuerte. Y en ese momento supe que, más allá de todo, ese niño me necesitaba. Que yo también, en el fondo, necesitaba de él. Que tal vez no fuera mi sangre, pero sí era mi hijo. Y que mi amor por él, aunque dañado, no iba a morir tan fácil. El día que me senté frente al abogado, llevaba en la mochila más dudas que certezas. ¿Qué quieres hacer, Santiago? Me preguntó él, con un tono profesional, aunque humano. Podemos iniciar un proceso de divorcio con pruebas de infidelidad. Pero en cuanto a Matías, es otra historia. Suspiré. Llevaba semanas pensando en ello, noche tras noche. Desde el momento en que supe que no era mi hijo biológico, cada decisión me había parecido una cuerda floja entre la razón y el corazón. Quiero el divorcio. Eso sí lo tengo claro, dije al fin. Pero con Matías, no es tan simple. Legalmente, si fuiste registrado como su padre y lo has criado como tal, tienes derechos. Pero también obligaciones, me explicó. Puedes seguir en su vida. Puedes incluso pedir custodia compartida, si lo deseas. Lo deseaba. Más de lo que podía admitir en voz alta. A pesar del dolor, no podía imaginarme lejos de él. Pero, al mismo tiempo, la herida seguía abierta. ¿Podía ser padre de un niño que no era mío, sabiendo que cada vez que lo mirara me recordaría el engaño? Salí de la oficina con más papeles que respuestas. Decidí darme una semana más. Solo una. Durante esos días, observé a Matías con una atención dolorosa. Cómo cantaba mientras dibujaba. Cómo me pedía ayuda con sus zapatos.
Cómo corría hacia mí con los brazos abiertos cuando lo recogía del jardín. Y recordé todo, su primera fiebre, sus noches de insomnio, sus palabras mal pronunciadas, sus abrazos cuando me sentía cansado, su risa. Todo eso lo habíamos vivido juntos. Un vínculo que no dependía de ADN. Una noche, mientras lo acostaba, Matías me pidió algo que rompió mis defensas. ¿Te puedo decir un secreto, papá? Claro, dime. Cuando tú me abrazas, se me va el miedo. No pude contener las lágrimas. Le acaricié el cabello y le di un beso en la frente. Y cuando tú me abrazas, hijo, se me va la tristeza. Fue ahí, en esa habitación en penumbra, con ese niño entre mis brazos, que tomé mi decisión. No lo abandonaría. No por algo que él no causó. No porque su madre me falló. Matías era mi hijo. Al día siguiente llamé al abogado. Seguimos adelante con el divorcio. Pero con Matías, quiero que quede por escrito que voy a seguir siendo su padre. Quiero custodia compartida. Hubo un breve silencio al otro lado del teléfono. Luego, el abogado respondió. Eso habla mucho de ti, Santiago. No sé si bien o mal. Pero habla de lo que siento. Las semanas siguientes fueron duras. Claudia y yo nos reunimos varias veces para establecer un acuerdo formal. Ella, para mi sorpresa, no puso trabas. Sabía que podías irte y olvidarte de él. Habrías tenido todo el derecho. Pero no lo hiciste, me dijo en una de esas reuniones. Y por eso, aunque me odies, te voy a agradecer siempre. No lo hago por ti. Respondí con frialdad. Lo hago por él. Finalmente, firmamos. El divorcio fue oficial. Matías tendría 2 hogares. 2 habitaciones. 2 rutinas. Pero el mismo amor. Las primeras noches sin él fueron devastadoras. Me sorprendí revisando su habitación vacía, guardando sus juguetes, oliendo su almohada. Pero cada vez que regresaba, con esa sonrisa que traía como regalo, sentía que todo había valido la pena. Mi familia ya no era perfecta. Ni tradicional. Pero era mía. Y, aunque marcada por la traición, estaba sostenida por un amor más fuerte que la sangre, el que se elige. Y eso, lo supe entonces, me hacía verdaderamente padre. Pasaron algunos meses. El divorcio se asentó como un viejo cuadro en la pared, uno que ya no querías mirar, pero ahí seguía. Me acostumbré a la nueva rutina con Matías, a compartir los días, las llamadas, los cumpleaños partidos en 2. Aún dolía, pero había aprendido a vivir con esa especie de eco constante del pasado. Lo deseaba. Más de lo que podía admitir en voz alta. A pesar del dolor, no podía imaginarme lejos de él. Pero, al mismo tiempo, la herida seguía abierta. ¿Podía ser padre de un niño que no era mío, sabiendo que cada vez que lo mirara me recordaría el engaño? Salí de la oficina con más papeles que respuestas. Decidí darme una semana más. Solo una. Durante esos días, observé a Matías con una atención dolorosa. Cómo cantaba mientras dibujaba. Cómo me pedía ayuda con sus zapatos. Cómo corría hacia mí con los brazos abiertos cuando lo recogía del jardín. Y recordé todo, su primera fiebre, sus noches de insomnio, sus palabras mal pronunciadas, sus abrazos cuando me sentía cansado, su risa. Todo eso lo habíamos vivido juntos. Un vínculo que no dependía de ADN. Una noche, mientras lo acostaba, Matías me pidió algo que rompió mis defensas. ¿Te puedo decir un secreto, papá? Claro, dime. Cuando tú me abrazas, se me va el miedo. No pude contener las lágrimas. Le acaricié el cabello y le di un beso en la frente. Y cuando tú me abrazas, hijo, se me va la tristeza. Fue ahí, en esa habitación en penumbra, con ese niño entre mis brazos, que tomé mi decisión. No lo abandonaría. No por algo que él no causó. No porque su madre me falló. Matías era mi hijo. Al día siguiente llamé al abogado. Seguimos adelante con el divorcio. Pero con Matías, quiero que quede por escrito que voy a seguir siendo su padre. Quiero custodia compartida. Hubo un breve silencio al otro lado del teléfono. Luego, el abogado respondió. Eso habla mucho de ti, Santiago. No sé si bien o mal. Pero habla de lo que siento.
Las semanas siguientes fueron duras. Claudia y yo nos reunimos varias veces para establecer un acuerdo formal. Ella, para mi sorpresa, no puso trabas. Sabía que podías irte y olvidarte de él. Habrías tenido todo el derecho. Pero no lo hiciste, me dijo en una de esas reuniones. Y por eso, aunque me odies, te voy a agradecer siempre. No lo hago por ti. Respondí con frialdad. Lo hago por él. Finalmente, firmamos. El divorcio fue oficial. Matías tendría 2 hogares. 2 habitaciones. 2 rutinas. Pero el mismo amor. Las primeras noches sin él fueron devastadoras. Me sorprendí revisando su habitación vacía, guardando sus juguetes, oliendo su almohada. Pero cada vez que regresaba, con esa sonrisa que traía como regalo, sentía que todo había valido la pena. Mi familia ya no era perfecta. Ni tradicional. Pero era mía. Y, aunque marcada por la traición, estaba sostenida por un amor más fuerte que la sangre, el que se elige. Y eso, lo supe entonces, me hacía verdaderamente padre. Pasaron algunos meses. El divorcio se asentó como un viejo cuadro en la pared, uno que ya no querías mirar, pero ahí seguía. Me acostumbré a la nueva rutina con Matías, a compartir los días, las llamadas, los cumpleaños partidos en 2. Aún dolía, pero había aprendido a vivir con esa especie de eco constante del pasado. Lo que no esperaba era el mensaje que llegó una tarde de viernes. Era de Claudia. Necesito hablar contigo. Es importante. Mi primera reacción fue ignorarlo. ¿Qué más podía decirme? ¿Qué nuevas ruinas podía venir a esparcir sobre lo poco que me quedaba? Pero había algo en el tono del mensaje, urgencia, quizás. Acordamos vernos en una cafetería. Llegó antes que yo, como solía hacerlo cuando quería que pareciera que aún tenía el control. No la saludé con afecto, solo asentí con la cabeza. Se le notaba más delgada. O más desgastada. Gracias por venir, dijo ella, mirando el café entre sus manos. ¿Qué pasa? Pregunté directo. Lo vi, soltó. A Marcos. Me tomó un segundo recordarlo. Marcos, el supuesto amigo de la universidad, el que trabajaba en otra ciudad, el confidente que había sido, en realidad, el padre biológico de Matías. Se me tensó el cuerpo. Y me escribió hace un mes. Vino a la ciudad. Quería conocer a Matías. Tuve que cerrar los puños bajo la mesa para no levantarme e irme. ¿Y se lo permitiste? No. Claro que no, dijo con rapidez. Le dije que no tiene ningún derecho, y que tú eres su padre. Eso me descolocó. ¿Y por qué me estás contando esto? Porque tengo miedo. Su voz se quebró por primera vez. Marcos dijo que si no le permitía conocerlo, iba a ir por lo legal. Quiero advertirte, Santiago. Puede intentar algo. Me quedé en silencio. Después de todo lo que ella me había hecho, ahora venía a pedirme protección. ¿Por qué me lo cuentas? ¿Por qué no lo enfrentas tú? Porque tú estás en su vida. Tú tienes más que perder. Y, porque sé que te importa. Sí. Me importaba. No ella. Matías. Y si ese hombre pretendía irrumpir en su vida solo por capricho o culpa tardía, no lo iba a permitir. Déjame algo claro, le dije con voz grave. Si Marcos intenta acercarse a Matías, voy a actuar. Legalmente. Voy a protegerlo como siempre debiste hacerlo tú. Ella asintió, tragándose las lágrimas. No estoy pidiendo que me perdones, Santiago. Solo, gracias por seguir siendo su papá. Me marché sin responder. Ya no necesitaba agradecimientos. Solo necesitaba paz para mí y estabilidad para mi hijo. Esa noche, miré a Matías mientras dormía. Pensé en lo injusto que era que la decisión de adultos cobardes marcara su infancia. Pero también pensé en lo fuerte que era el amor elegido. Porque yo lo había elegido. Todos los días. Lo abracé mientras dormía. Más fuerte de lo usual. No por miedo. Sino como promesa. El lunes siguiente contacté nuevamente a mi abogado. No podía esperar a que Marcos hiciera el primer movimiento. Si quería aparecer como un fantasma del pasado a reclamar algo que nunca cuidó,
tendría que enfrentarme primero. Quiero proteger legalmente a mi hijo, le dije sin rodeos. Necesito saber qué herramientas tengo para blindarlo de un intruso. Mi abogado, con la calma de quien ha lidiado con tormentas ajenas durante años, me explicó las opciones. Resultaba que, en el marco legal, al no haber constancia oficial de que Marcos era el padre biológico, ni prueba de ADN presentada, y habiendo yo asumido la paternidad durante más de 5 años, tenía una posición sólida. La ley reconoce tu vínculo, Santiago. Es lo que se llama paternidad de crianza. Y dado que el niño te reconoce como su padre, y has ejercido todos tus deberes como tal, tu posición es más fuerte de lo que imaginas, me explicó. Sentí alivio, pero no bajé la guardia. Por precaución, solicité también una orden para que se impidiera cualquier acercamiento de terceros no autorizados a Matías hasta que se resolviera cualquier intento legal. No sabía si Marcos actuaría por impulso o si de verdad tenía un plan, pero prefería estar preparado. Mientras todo eso ocurría, yo seguía con mi vida. Volver a la soltería después de años de matrimonio había sido extraño. Al principio, el silencio en casa era denso, pegajoso. Me descubría hablándole a la televisión o preparando 2 cafés por costumbre. Pero poco a poco, fui reencontrándome con cosas olvidadas, leer en paz, salir a correr sin avisos, sentarme en un banco con una libreta solo para escribir pensamientos. Matías venía con frecuencia. Las visitas se transformaban en fiestas pequeñas, hacíamos manualidades, veíamos películas viejas que amaba de niño, cocinábamos galletas de formas absurdas. Mi casa, antes un templo del silencio y la tensión, se volvió hogar. Un día me preguntó: «Papá, ¿por qué ya no vivimos todos juntos?». Me paralizó. La pregunta temida, inevitable. Me agaché, le tomé las manos. A veces, los adultos dejan de entenderse, hijo. Pero eso no cambia lo que sentimos por ti. Tu mamá te quiere, y yo también. Solo que ahora vivimos en casas distintas. ¿Pero tú vas a seguir siendo mi papá? Siempre, le dije, con la voz rota. Siempre voy a estar aquí para ti. Lo abracé con fuerza. Fue uno de esos momentos donde el amor y el dolor se entrelazan tanto que ya no sabes cuál de los dos está hablando más fuerte. Un mes después, llegó la confirmación: Marcos había desistido de todo intento legal. Renunció a cualquier demanda de paternidad. No hubo prueba de ADN, no presentó ninguna solicitud, me dijo mi abogado. Tal vez solo fue un impulso. Tal vez se dio cuenta de que ya llegó tarde. No sentí victoria. Sentí cierre. Y eso era suficiente. La vida comenzó a tomar un ritmo nuevo. No olvidé lo vivido, pero dejé de cargarlo como un ancla. Claudia y yo manteníamos una relación civil, exclusivamente por el bienestar de Matías. No éramos amigos. Ni enemigos. Solo 2 personas con un lazo en común. Y yo, empecé a abrirme a la idea de vivir de nuevo. Dejar entrar la luz.